Ay, buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia. Como siempre, ya sabéis que aquí nos dedicamos a contar la vida de la gente y en esta ocasión no vengo sola. Me acompaña un experto en el tema de la historia de la moda, la historia de la indumentaria. Ahora nos explicará él un poquito la diferencia, que son dos temas que creo que he tocado poco en el programa, pero que, bueno, soy bastante aficionada, entonces me gusta hablar de ello. Y si me ayudan, pues más todavía. De modo que, bueno, Carlos Sánchez de Medina, un gusto tenerte por aquí. Antes de nada, pues me gustaría pedirte que te presentes un poco a la audiencia para que te conozcan, qué es lo primero que deberían saber de ti. Bueno, pues hola a todos. Yo soy historiador del arte y estoy especializado, como bien has dicho, en moda e indumentaria. Soy profesor, me dedico a la docencia tanto en el ambiente universitario como en escuelas de arte. Y bueno, pues sobre todo me gusta divulgar contenidos de moda, lo hago a través de mis redes que se llaman Historia de la Moda y siempre trabajo en la búsqueda del por qué nos vestimos, por qué una indumentaria es así. Este es el origen de todos mis estudios y es lo que sobre lo que más me gusta trabajar. En tal caso, ¿te defines más como profesor o como divulgador? Pues yo soy profesor. Y de hecho, comencé con historia de la moda en el COVID porque no podía dar clase. Entonces yo necesitaba divulgar y necesitaba contar lo que había aprendido, las conclusiones que sacaba. Entonces, incluso lo que hago en redes es enseñar. Sí, al fin de cuentas, una cosa no quita la otra. Exacto, exacto. Para mí la docencia es muy vocacional. Eso es maravilloso. A mí me pasa, espero en un futuro poder hacer lo mismo. Y bueno, de momento, si te parece, vamos a entrar un poquito en harina. Y para situar un poquito a la audiencia, me gustaría hacerte una primera pregunta, que sería la de, ¿qué cuenta la indumentaria con nosotros? Así en general, sobre nosotros. Es decir, ¿por qué es una pieza interesante para el mundo de la historiografía? Pues mira, la indumentaria es una fuente de información, es una fuente documental para nosotros en muchísimos niveles. Empezando por la pregunta de por qué nos vestimos, como decía antes, que es como mi trabajo o lo que más me gusta a mí trabajar, pues la indumentaria es un descriptor universal de cualquier persona, de cualquier individuo, de cualquier personaje. Claro, de partida podemos decir que nos vestimos por abrigo, por ornato, por ser atractivos, pero esto es un nivel muy inicial de la indumentaria. Si pensamos en la indumentaria, en la indumentaria es una forma de proyección personal. Nosotros decimos lo que queremos de nosotros a través de la indumentaria, ¿no? Ya podemos manifestar poder, riqueza, estatus, intelecto, seducción, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa la cuenta nuestra ropa, también nuestro poder adquisitivo. La historia de los tejidos es la historia de la humanidad también, ¿no? De hecho, tenemos la ruta de la seda, un tejido de nombre a uno de los eventos comerciales más importantes de la historia. Entonces, la ropa dice muchísimo, de lo que menos dice es de si estamos abrigados o no. Dice muchísimo de nosotros y un cuadro es un documento sobre un personaje. Cuando uno ve un cuadro, sabe de dónde es, qué estatus social tiene, si es o no es una persona cultivada, si es o no ostentoso. Cualquier cosa se puede averiguar a través de la ropa. En economía se suele decir que la idea de vestirse, de abrigarse, como comentabas, es una necesidad primaria. O sea que en este sentido, por lo que me comentas, deberíamos dar por hecho que hemos pasado esa barrera hace tiempo y ya es algo más, por tanto. Hombre, yo creo que esa barrera se pasa desde la prehistoria, desde el momento en el que nos vestimos para el cortejo de seducción, quizá también es primario, pero es Sí. el segundo nivel, ya, ¿no? Igual que los pájaros con sus plumas y todo esto, ya ese es el segundo nivel. Pero evidentemente ya lo de abrigarnos es muy, muy terciario, sí, sí, nos abrigamos, pero sobre todo decimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos ser o lo que no queremos ser a través de la ropa. Hombre, de abrigarnos, debo decir así como anécdota que a mí me ocurrió que fui un verano a Santiago de Compostela y lo primero que hice fue comprar una chaqueta y en ese momento me daba igual el color, la forma, solo quise Bueno. que abrigase. Bueno, ahí estaba solucionando un problema con la indumentaria. Ahí estamos solucionando el problema. Pero bueno, después de esta anécdota tan curiosa, Mm, en ese caso, si hablamos de indumentaria,
te diría que nos vayamos un poco a nuestro país y a nuestra historia un poco y decir, ¿qué personajes dirías o personaje que de alguna forma marcaron los cambios a la hora de marcar la moda, la indumentaria, qué es lo que se lleva, qué es lo que no se lleva? Esa muestra de poder que me comentabas, a fin de cuentas. Pues mira, en realidad a lo largo de la historia hay muchísimos personajes relevantes, ¿no? Empezando quizá por comenzar la historia de la España moderna en algún sitio con Isabel la Católica y su forma de entender la moda, que es una forma, Isabel la Católica nos habla de una moda de la religiosidad, nos habla de el legitimar su figura como mujer, reina, desde la religiosidad, ¿no? Y ahí comienza lo que va a ser el estilo español. Quizá, bueno, es necesario explicar que el estilo español fue hegemónico durante muchísimo tiempo, pues entendiendo que España abarcaba pues desde la propia península ibérica, incluyendo Portugal en algunos momentos, a los Países Bajos, al sur de Nápoles, a muchos países sudamericanos, a Filipinas. Entonces, realmente la moda o el estilo español era hegemónico por muchas cosas. Esto donde más se entiende es en la época de Felipe II, que incluso surge el concepto vestir a la española, que se extiende por toda Europa. Y en este caso, lo de vestir a la española consistía en el uso del verdugado. El verdugado es una estructura cónica que se ponía debajo de las faldas y que es la primera vez que las faldas son tan grandes. Supongo que a la gente que no entiende mucho de indumentaria siempre le sorprende las superfaldas que caracterizaron a las cortes españolas. Pues las primeras que utilizaron esto fueron las hijas de Felipe II. Me preguntabas antes que qué personajes eran trascendentes. Por supuesto, Felipe II. Felipe II impuso el negro. En Impuso. el plano masculino, tal vez también. Claro, sí, sí, pero en este caso, como por suerte o por desgracia, lo que se nos queda es lo femenino, sí que quería adelantar esto de que Felipe II usaba el negro por herencia de su abuela bueno, de su bisabuela, pero también Felipe II usaba el negro porque tenía el monopolio del comercio del color negro. Había unos tintes que venían de Sudamérica que solo controlaba la corte española. Entonces, por eso también pone de moda el negro. Pero estas chicas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, las primeras hijas de Felipe II, pues eran las novias de Europa. Todo el mundo quería casarse con ellas. Tú has hablado ya más de una vez de la política matrimonial. Entonces, ellas eran las mujeres más codiciadas de Europa, sus retratos circulaban por todas las cortes y pues, los retratos eran instrumentos, ellas eran instrumentos diplomáticos. Entonces, su forma de vestir recorría Europa, todo el mundo quería casarse con ellas y todas las mujeres de Europa, por lealtad o afinidad a la corona española, entendiendo además ya los Austrias también, los primos Austrias de Austria, De pues, Centro Europa. pues ellos pues había una hegemonía estética que todo el mundo copiaba. Y entonces era vestir, eso se denomina vestir a la española, y es el primer gran momento de la moda española. Habrá un segundo gran momento del que luego hablaremos, que es la corte de Felipe IV, ¿no? De las Meninas, donde también hay pues una indumentaria muy icónica. Y luego hay reyes que condicionan mucho los cambios. El principal es Felipe V, que claro, al venirse de Versalles, se trae la moda francesa a España. Y aquí empieza como a desaparecer lo hispano, lo propio, lo ibérico, digamos, de la indumentaria. Y bueno, él viene siempre miramos hacia las reinas, él viene con Luisa Gabriela de Saboya, pues que era una mujer con muy poco estilo, pues que no estaba educada para ser reina, porque él tampoco iba a ser rey. Sí, es verdad. Entonces, ella pues estaba educada en una corte, en la corte versallesca, pero de una forma muy poco política y muy decorativa. Sin embargo, su sucesora, Isabel de Farnesio, que primero era la última de una gran estirpe, ¿no? De los Farnesios, y era una mujer con una autoridad increíble, entendía muy bien que la indumentaria era, pues eso, una forma de autoridad y entonces ella fue clave en el cambio, en este cambio para hacer una corte más europeizada. Luego vinieron algunas reinas que, por ejemplo, María Luisa de Parma era una fashion victim auténtica, pero una fashion victim de María Antonieta. O sea, lo que hacía María Antonieta, luego lo hacía ella
Y quizá la última reina influyente, en realidad en España a nivel de moda, realmente influyente fue la reina Victoria Eugenia, que trajo lo inglés a España. Era una mujer muy rompedora. Siempre se dice la anécdota de ella que fumaba en público. Esto que puede parecer una anécdota, para una mujer no lo era. O sea, fue una mujer realmente liberada y rompedora. Y ella trajo muchos hábitos modernos de belleza, como el maquillaje. Más sutil, no tan colorista como era en España, la costumbre de combinar el bolso, los guantes, los zapatos, todo esto, pues lo trajo la reina Victoria Eugenia. Quizás es el último personaje histórico, luego hablaremos de alguno más, pero ¿Sí? ella en concreto es la última gran influencer de la realeza o de los personajes históricos españoles. Por ubicar un poquito a la audiencia con la reina Victoria Eugenia, que creo que, bueno, yo suelo hablar más de un periodo medieval, moderno, incluso antiguo, Es comentar verdad, que, bueno, fue la esposa de Alfonso XIII, la esposa, y ella era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. claro. Ella era Eso- nieta, o sea, ya hablamos del siglo XX. Sí. ¿Ya de alguna manera ella tocaría con los grandes diseñadores españoles? Bueno, Victoria Eugenia entendía muy bien la importancia de em, patrocinar la moda local. Era una mujer que, pese a ser inglesa, y además a ella le costó muchísimo adaptarse a España, odiaba los toros, por Ay, ejemplo, pero ella entendía muy bien lo importante que era vestirse de mantilla y lo importante que era fomentar la moda. Aunque ella trajo moda inglesa, trajo también pues a Poiret, a Worth, ¿no? Las grandes marcas de París. Ella vistió, por ejemplo, de Balenciaga. O sea que entendió muy bien la moda y entendía muy bien la importancia de apoyar el sector local. sí, al fin de cuentas, si apoyas el sector local, te ganas a la población del lugar donde estás. Y tú siendo extranjero, eso es importante. Quiero decir, la monarquía necesita puntos de apoyo. Totalmente. Esto es lo que vamos a llamar pues la lealtad a través de la indumentaria, que va a ser una constante en toda la historia de todos los países. Esto entiendo que las reinas españolas actualmente, bueno, la reina española actualmente también lo utiliza o también lo hará, de alguna manera. No, este es Vaya, un tema complicado. perdón. Eh, la- la- yo creo que realmente la mujer o una jefa de Estado o una representante de la jefatura de Estado, como es una reina, debe con su imagen hacer siempre, representar siempre a su país y debe siempre ser leal a los estilos, a los diseñadores, a los sectores, si hablamos ya del siglo XXI, porque alguien puede decir, es que estamos en el siglo XXI, claro, pues hay que apoyar la industria española. Es cierto que doña Leticia apoya a Inditex bastante, que es la Sí, gran industria de la indumentaria o de la moda española, pero no apoya a los diseñadores, no apoya a los creativos, no apoya a gente que realmente necesita ayuda, porque ni Inditex ni Carolina Herrera necesitan ayuda de la reina. Entonces, yo creo que en este caso la reina Leticia no ejerce de reina en este sentido, o no tiene bien entendido el concepto de jefatura del Estado. claro, entendemos aquí que es un poco diferente lo que es la gran industria a día de hoy con a lo mejor los diseñadores que se dedican más a la artesanía o a hacer trabajos más a mano, digamos. Exactamente. Ella no apoya a los diseñadores pequeños o las firmas o incluso grandes diseñadores españoles que diseñan en la Semana de la Alta Costura de París y yo creo que ella, como hace la Reina Máxima, debería vestir de esas marcas, ¿no? Y la Reina Máxima lo hace muy bien, incluso a veces lleva cosas que no le favorecen absolutamente nada, pero que son importantes porque esos diseñadores son más famosos que ella en algunos casos. Sí, y máxima, máxima de Holanda, ¿no? Sí, perdón, yo doy por hecho No, Máxima de yo Holanda. voy preguntando para ubicarnos todos. Está perfecto. Bueno, en ese caso, saltamos de Holanda, si te parece, volvemos a España, porque con Sí. todo el tema del estilo, el apoyo a las marcas locales, creo que hemos puesto muchos temas sobre la mesa. Así que Muchísimo. yo diría que vamos a abrir un melón de los gordos. ¿Existe, Vale. existe un estilo español? Es decir, si existe, y si existe, hablaríamos de el estilo que impone al principio Isabel la Católica, hablamos del estilo de Felipe II, hablamos de lo que entienden muchos extranjeros por español, que sería la turistada de flamenco, toros y demás. ¿Qué es el estilo español? Bueno, el estilo español ha existido siempre. Ya hablábamos antes de vestir a la española.
española, como esa forma que usaban las hijas de Felipe II, y siempre ha existido un vestir a lo español hasta que se afrancesa la corte, como contaba antes, con la llegada de los Borbones. Los Borbones se traen, pues los Borbones, si es que Felipe V no quería ni ser rey de España. Entonces, bueno, quería, pero no quería ser español, que es diferente, ¿no? Entonces, los Borbones afrancesan España. Pero hay un momento en el que Europa está amenazada por Napoleón Ujú, y esta corte tan francesa de repente se ve invadida por los franceses y ya lo francés no gusta tanto. Vamos a, más coloquialmente, lo francés ya no mola, ¿no? En ese momento y es necesario reivindicar códigos propios. Claro, ¿qué pasa? Que como estábamos afrancesados, los ujú. códigos propios se habían diluido un poco. María Luisa de Parma vestía a veces a la española, vestía de mantilla, pero no estaba esto muy asentado, ¿no? Entonces, ¿a dónde recurrieron los nobles? Pues los nobles recurrieron a la indumentaria popular. La indumentaria popular, pues de los toreros, de las majas, de la feria de San Isidro. ¿Quién había recogido todo esto? ¿De dónde sacaban esta información los nobles? Pues lo sacaban de Goya, de los tapices de Goya. Por eso a este vestir a la española, que es esto pues de las madroñeras, los adornos tipo torero, los caideles, etcétera, etcétera, pues lo llamamos goyesco precisamente por la influencia de Goya. Y de aquí vienen todos los trajes regionales. Todos los trajes regionales, pues el traje de flamenca, el traje no sé, de maña, de piconera, El todos de vienen, Fallera, perdón, el de Fallera decía el también. de Fallera, todos vienen de esta recuperación que viene de lo popular, viene del pueblo llano, y aquí viene pues, el vestir a la española, que a veces ha sido incluso un arma de reivindicación política. Hay una anécdota muy interesante que es la llamada rebelión de las mantillas. Ay, Esto este es un tema muy interesante, muy estudiado históricamente, y ocurre cuando pues, los Borbones son expulsados de España, una vez más, ¿Esto en y qué época más o menos? estamos hablando de un año muy específico, 1871, Vale, perfecto. y estamos hablando de la llegada de una reina de la que nunca se habla. Bueno, hay varias reinas españolas de las que nunca se habla, y esta es una de ellas, que es la reina María Victoria, que dicho así, nadie sabe quién es. Bueno, yo Es, sí. es la mujer de Amadeo de Saboya. Entonces, este rey que viene de Italia, de pronto, que no es Borbón, y llega a España, y entonces las mujeres españolas, curiosamente abanderadas por una princesa rusa, o sea que fíjate el espíritu español por dónde iban, El de mi corazón. las nobles españolas, las que apoyaban todavía a los Borbones, deciden rebelarse contra María Victoria. Entonces, en esta época, en Madrid lo que se hacía para divertirse era pasearse por el Paseo del Prado, en calesa o andando para arriba y para abajo por el Paseo del Prado y alternar, ¿no? Entonces, según en qué calesa tú ibas o con quién ibas, pues eras más importante o menos. La reina María Victoria, que fue una mujer muy sensata, se apuntó a esto del Paseo del Prado por congraciarse con las demás mujeres de la corte. ¿Y qué hicieron las mujeres de la corte? Pues empezaron a ir vestidas a los actos, al Paseo del Prado, perdón, ir vestidas con mantilla, que eso era normal, con su teja y su mantilla grande. Las que llevaban mantilla de un color apoyaban a los carlistas, las que llevaban mantillas del otro color apoyaban a Isabel II, y pues esto lo hicieron 2 días. Al tercer día, todas acuerdan no ir con mantilla. Y la Ay, reina, la pobre de María Victoria, ese día fue con mantilla. ay, pobre. Entonces fue una manera bueno, primero reemplazaron los sombreros de moda por las mantillas, reivindicando lo español, y sobre todo fue una forma de aislar a la reina María Victoria, que nunca más fue al Prado. Nunca Ay, más fue al pobre. Paseo del Prado, la pobre, ¿no? Volviendo a los Austrias, nos hemos ido a los Borbones, yo sé que además a ti te gustan más los Austria o hablas más de ellos, ¿no? Bueno, me gustan los dos, pero es cierto que tengo tendencia por los austrias. Pues hay una corte donde hay una indumentaria especialmente importante y especialmente española, que es la corte de Felipe IV. Yo creo que es el estilo más universal, y hay que entender, como he dicho antes, que Madrid los siglos XVI, XVII y ya, XVI y XVII,
era la capital de la moda, porque era la capital de un imperio vastísimo, y en España, en esta corte de Felipe IV, se vestía de una forma única, que era la forma que vemos en las meninas. Esta indumentaria que lleva la infanta Margarita, pero que vemos, por supuesto, en su madre Mariana de Austria, en su Ujú, hermana María Teresa, pues es quizá el momento más español y más ujú, genuino de la historia de la indumentaria española. ujú. ¿Por qué dirías que es el más genuino de la historia de la indumentaria aquí? Bueno, por un lado, por la fascinación que nos producen estos volúmenes y por la importancia de, aunque Felipe IV es un rey, a veces denostado por la historia erróneamente, pues es un momento muy icónico. Pero claro, aquí hay evidentemente una universalización de esta imagen hoy que es Velázquez. O sea, Ujú. es la ropa que llevan los grandes retratos de Velázquez, de la reina, bueno, de Isabel de Portugal, de Mariana de Austria, de las infantas. Estas infantas luego fueron una emperatriz del Imperio Austriaco y la otra reina de Francia, esposa de Luis XIV, ¿no? Entonces, esta indumentaria es la que más reconocemos, sobre todo porque probablemente la obra de arte más famosa, con permiso del Guernica, de España, que es Las Meninas, tiene como eje de composición Sí, un guardainfante, que es como se llama esta ropa. Encima es el momento en el que, uno de los momentos en que las faldas llegan a sus máximas cotas de expansión, el momento en el que los vestidos son más grandes en la historia. ya no aguantaban más los vestidos, ya no se podía. Eran Había que ponerle inmensos, freno a así esa es. locura en algún momento. En ese caso, me resulta interesante porque antes hemos dicho el estilo de Goya, el estilo Sí. goyesco, hemos dicho, y ahora hemos hablado de Velázquez. Parece que son siempre los grandes pintores los que, hasta que se inventan las fotos, marcan las tendencias. Totalmente, especialmente, bueno, no es que ellos marquen las tendencias, ellos las retratan, Sí, ellos las efectivamente. retratan. En el caso de Goya sí que su pintura es muy influyente en cómo se viste la gente. Yo creo que en el caso de Velázquez, a Velázquez le apasionaba los pintores, hay pintores de indumentaria y pintores a los que no les gusta nada. A Velázquez le encantaba la indumentaria, igual que a Zurbarán. Entonces pone tanto detalle en la indumentaria que realmente adquiere ese valor de iconicidad. Y además es que estos cuadros eran enviados, como decía antes, a otras cortes, pero es importante decir que cuando un retrato, el retrato de María Teresa, que es hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV, cuando María Teresa, el retrato de María Teresa llega a Francia, se horrorizaron. O sea, les pareció una barbaridad. No, no entendían el cuerpo de la infanta y tuvieron muchas dudas, ¿eh? Porque estos vestidos gigantescos lo que hacían era aislar al personaje y hacerlo parecer marciano casi a nivel físico. A ver, son ropas bastante llamativas. Sí, muy singular. Nos hemos acostumbrado a verlas, estamos acostumbrados, pero cuando uno ve una película en la que aparecen estos vestidos o los ve en una exposición, nos damos cuenta de que son absolutamente antinaturales y son monstruosos a nivel de volúmenes. El actor al que le toque ponérselos para grabar cualquier serie, cuidado. Cuidado, son difíciles de manejar. De hecho, estas niñas, las infantas, ensayaban desde muy pequeñas, cuando Mariana, la madre de Margarita, de la Mariana que también aparece en el cuadro, ¿no? En las meninas. Cuando Mariana ya sabe que se va a casar con Felipe IV, bueno, primero con el hijo de Felipe, esto ya es culebrón de los Austrias. Cuando sabe que se va a casar con el futuro rey de España y luego con el rey, porque el niño muere la ponen a ensayar con guardainfantes porque no sabía, no tenía ni idea. Tengo una pregunta antes de pasar al siguiente Claro. toque de la entrevista, y es la de que, ¿qué zapatos utilizaban estas mujeres para cargar esos vestidos? Pues mira, un tema interesante y es las mujeres cuando eran solteras en esta época llevaban unos zapatos parecidos a los tacones actuales, no tan Ujú, altos, pero llevaban unos zapatos parecidos. Una vez que se comprometían ujú. o que se casaban, empezaban a usar chapines. Los chapines son unas plataformas que llegaban hasta los 30 centímetros, o Ay, sea, no, no. altísimas. Cuando uno ve a Mariana de Austria en el retrato de Velázquez,
te das cuenta de que no podía ser así, o tenía unas piernas gigantescas, o algo era distinto. Entonces, algún truco había. Y Algo es no que, encaja. claro, no lo hemos dicho antes, pero la indumentaria transforma. Ujú. Además de todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces eran mucho más altas. También hay que entender que casi no se movían. Su papel de representación en una corte, pues era estático. Pero esto solo lo llevaban en ceremonias y cosas así. También estos vestidos son vestidos de ceremonia, no son vestidos de diario. Ujú. Bueno, en cierta manera, permiten el chiste, era estático y majestuoso, majestático, igual viene de ahí. Sí, es cierto. Igual viene de ahí. Vale, es que me resultaba bastante curioso preguntarte, vale, los vestidos son enormes, pero tenían que llevarlos de alguna manera y no podían ir descalzas, o sea, tenían que Claro. irse de alguna manera y aguantar el equilibrio ahí. Vamos, me imagino yo un cacharro de 30 centímetros, madre mía. Al final, si te das cuenta, entre que van súper encorsetadas, que llevan un cartón de pecho, si te das cuenta en estos cuadros, el pecho no se ve, no hay pecho, ¿no? No, no hay pechos. Que llevan las caderas estas grandísimas, los guardainfantes, y encima los chapines, pues ocurría que no se sabía cómo eran. De hecho, Luis XIV, cuando manda a sus embajadores para que conozcan a la futura reina María Teresa, les pide por carta que la vean no desnuda, pero que la vean desprovista de todos los artificios porque no se imagina ni su altura, ni sus proporciones, ni nada. Realmente estaban totalmente deformadas. Claro, es que es un problema, no había Photoshop, pero bueno, tenían un montón de elementos para vestirse. Photoshop sí había, que no es el caso de Velázquez, que era No. bastante crudo, pero sí es el caso de Tiziano y de otros pintores que embellecían mucho a los reyes. Luego eso podía generar conflictos diplomáticos. Total, luego lo que te llegaba, pues lo mismo que el chiste que hacemos ahora, ¿no? Una cosa es lo que la foto y otra cosa es lo que te llega. Pues esto pasaba mucho, pasó con Margarita, cuando la chica de las Meninas llega a Austria, pues era una mujer bastante poco agraciada y sorprendió mucho. Por supuesto, veo aquí que hay dos responsables. Está el responsable de ponerse esta ropa, el responsable de encargarla, pero ¿qué hay de las personas que hacían estas ropas? Tú me hablaste el otro día, cuando hablábamos, de un personaje que es conocido como el sastre de las reinas, o por lo menos así lo llaman en el National Geographic y en la Academia de la Historia. Este personaje llamado Mateo Aguado. Pues Mateo Aguado es una figura poco conocida que está siendo estudiada ahora en el ámbito universitario y del que tenemos muchísimos datos, y es el artífice de esto. O sea, esta imagen de las Meninas, esta imagen de Margarita, de María Teresa, de Mariana, incluso de Isabel de Portugal, aunque es un pelín anterior, se la debemos a él. Él es el que cambia el verdugado, esta falda que habíamos dicho cónica, por el ¿Sí? guardainfantes, que es como se llama estas faldas que estamos hablando ahora. Y bueno, él crea una silueta inmensa, en realidad ya se usaba en Italia, pero él la asienta en España y realmente pues hizo toda la ropa de la reina Mariana, incluso cuando ya ella se retira o se pone el hábito como de monja y tal, todo esto también lo hizo él y es una figura excepcional. Él era el sastre de cámara de la reina. ¿Puedo preguntar más o menos época y reinas exactamente para que nos fijemos todos? Claro, estamos hablando del siglo XVII, que es el último gran momento de la corte española. Estamos hablando de la familia de Felipe IV. Temporalmente, podemos equiparar a Mateo Aguado con Velázquez. Los Ujú. dos trabajan en la misma corte, los dos trabajan en el Alcázar, no trabajan codo con codo, pero sí que es exactamente el mismo momento y los dos hacen esta contribución a la configuración visual de la corte. ¿Ellos dos se conocían, Velázquez y Aguado? Bueno, pues debían conocerse porque los dos formaban parte de la corte. Lo que pasa es que había una diferencia importante entre ambos. Velázquez es un artista. Bueno, los dos son artistas para mí, pero Velázquez ya tenía estatus de artista y de hecho sabemos que Velázquez tenía mucha ambición por pertenecer a la corte de otra forma, por legitimar su prestigio. Y entonces Velázquez vivía dentro del Alcázar y no es el caso de Mateo Aguado, que era un criado. Ujú. Entonces hay una diferencia importante entre ellos. Su consideración entonces es la de a lo mejor un escalafón un poquito inferior al de Velázquez.
en ese sentido. Bastante inferior y esto de hecho repercutía, ¿no? Es incomparable el presupuesto que había para los retratos en cuanto a pintor o en cuanto a sastre. Y bueno, esto es muy habitual, ¿no? Entender la indumentaria como una artesanía, pues hemos tenido que llegar prácticamente hasta el siglo XX para verla de otra forma. Pero, por ejemplo, sabemos que Velázquez, cuando muere, Velázquez, en su estudio tenía ropa de aguado. O sea, tenía ropa que que usaba para los retratos, para los volúmenes. O sea que sí debían conocerse. Debe haber cierta sinergia, como se dice en economía, o cierta colaboración hasta cierto punto. Claro, además es que piensa que para Velázquez, pues a ver, un vestido de estas dimensiones, pues se convertía en son volúmenes, vamos a hablar ya de abstracción visual, ¿no? Eran volúmenes geométricos, ejes de composición, y realmente son los protagonistas de los cuadros donde hay mujeres. Sí, de hecho, bueno, yo invitaría a los oyentes a que entren en Google y busquen cualquiera de los cuadros de la familia real en esa época. Realmente Pues están, hay muchos en el Prado, ¿no? hay muchos en el Prado, hay muchos pues donde fueron estas chicas, ¿no? En Austria, en Viena, y hay muchos en París, donde ellas reinaron. Casi que es que me estoy imaginando a Velázquez diciéndole a Aguado, mira, quiero algo cada vez más complicado de pintar, hazme algo al acorde con ello. Lo cierto es que Velázquez entró en esto que se dice que siempre se dice que Velázquez es preimpresionista, o sea, que él entró en no definir tanto al detalle cada cairel, cada brillo, sino que hacía como más mancha. Y supongo que aquí Mateo Aguado se lo ponía muy complicado, porque los vestidos de Aguado eran extremadamente elaborados. Pero como sabéis, los retratos oficiales, Velázquez pintaba uno, pero luego sus discípulos o sus ayudantes pintaban más. Y ahí se ve mucho el detalle, en las copias de los ayudantes. Se sabe más o menos un poco, por centrarnos un poquito en Aguado, a nivel de su figura personal, cómo era su vida en la corte, porque al final nos estamos centrando mucho en Velázquez también. Quiero decir, se sabe más de Velázquez, entiendo, pero ¿se sabe cómo era la vida de estos artesanos? Pues ellos tenían externalizado su trabajo, o sea que ellos los talleres los tenían fuera, pero el sastre de cámara es una figura muy singular, porque el sastre de cámara tenía una función muy específica, no solo hacía la ropa de la reina, sino que era quien la vestía. Estaba siempre presente en la ceremonia del vestir de la reina. Esto quiere decir, así en un sentido metafórico, sabéis que el Alcázar y los palacios antiguos españoles, se organizan en sucesiones de habitaciones. Sí. No hay pasillos. Entonces, cuanto más lejos llegas en esas habitaciones, más cerca estás de la reina o del rey. El Alcázar estaba dividido en la zona de la reina y la del rey. Pues en este caso Mateo Aguado llegaba hasta la última puerta. Y Esto era el máximo nivel. a ver, había siempre una figura superior, que es el guardajoyas, la figura del guardajoyas y ropas. Este ya era un noble. Y este era el encargado del inventario, del control de todo, de cómo se va a vestir la reina en cada momento. Pero el que pone la ropa sobre la piel de la reina es el sastre de cámara. Entonces, de hecho, llega a tal contacto con la reina, el sastre, que Mateo Aguado tuvo que casarse porque cuando lo nombran sastre de cámara, pues no podía ser que un hombre soltero viera a la reina de esa forma. Entonces se casó para tranquilizar a la corte y realmente su función era vestir a la reina y diseñar y confeccionar los vestidos ya en su taller. Y aunque él solo trabajaba para la reina, llegó a tal grado, a tal cantidad de trabajo, a tal volumen de trabajo, que tenía 50 costureras trabajando para él. Eso es un volumen de trabajo grandísimo, sin contar con que además de los sastres están los toqueros, los guanteros, los bordadores, los chapineros que hacen los zapatos. O sea, había muchas profesiones en la moda, pero el sastre era la figura más relevante. Precisamente cuando piensas en alguien que se dedica al mundo de la costura, se nos viene mucho a la mente la imagen de una costurera. Y de hecho, yo hasta que te conocí a ti y empecé a leer un poco más sobre el tema, pensaba que quien se ocupaba de la ropa de las reinas, de las infantas y demás, habría sido siempre una mujer y sin embargo era un hombre. Era Era un hombre. El sastre de cámara era un hombre y el guardajoyas y ropas también era un hombre. Eran figuras, en realidad, si te das cuenta,
es que prácticamente hasta Jean Lambert o Coco Chanel, Ujú. los artífices de la moda son hombres y Sí. los grandes nombres de la moda son hombres. Por ejemplo, el caso de Dior o de Cristóbal Valenciaga. Este es un Ujú. debate muy bonito, ¿no? ¿Quién viste a las mujeres y cómo las entiende o Ese es el tema. cómo las quiere, ¿no? Entonces, este señor, el sastre de cámara y el guardajoyas y ropas, le daba igual si Mariana estaba cómoda o no, Ujú. que querían la representación. Entiendo que entonces Mateo Aguado a lo mejor trabajaba para ellas, pero no tenía una relación de decir me gusta más esto, me gusta más lo otro, como podemos pensar hoy día. Ese ¿Te tiene que ser el refieres, ambiente. te refieres a si él tenía, aportaba criterio o a si ellas tenían criterio? Si ellas tenían voz a la hora de decidir cómo se veían mejor o cómo estaban más cómodas, o si eso no importa. Pues depende. Sabemos que Isabel de Portugal sí que intervenía mucho, opinaba mucho, porque además ella estaba muy preocupada. Isabel de Portugal, perdonad, Isabel de Portugal, y llevo todo el podcast diciendo Isabel de Portugal y es Isabel de Borbón. Bueno, vale, mátame a mí también, que yo tampoco te he dicho nada. Lo matizo, Isabel de Borbón, Isabel de Francia. Pero Vale. Isabel de Portugal es otra señora. Bueno, Bueno, pues por marcarles a los oyentes, Isabel de Portugal era la esposa de Carlos V y Isabel de exacto, Borbón es la primera esposa del rey Felipe cuarto. A ver si me voy a liar yo también de rey. exacto. Bien, bien matizado. Pues sabemos que ella sí que intervenía mucho, porque ella estaba muy preocupada de no resultar francesa. Cuando ella Ujú, llega, de hecho, ella llega con su sastre y ella vestía otra silueta, que no era a la española, claro. Los franceses son los grandes enemigos de España durante muchos siglos. Entonces, ellos jamás vistieron a la española. Y ujú, ella viene vistiendo otra silueta y se encuentra con una corte en la que ella es una enemiga. Y de hecho, España entra en guerra con Francia justo cuando ella llega. Entonces, ella sí se preocupa mucho de lo que lleva, de parecer española. De hecho, Aguado y ella construyen una imagen como muy militarizada. A veces ella parece que lleva casi una armadura, lleva elementos decorativos que vienen de los uniformes militares. Ella ujú. se intervenía mucho. Sin embargo, sabemos que Mariana no. Mariana también trajo sus sastres, las dos trajeron sus sastres y conforme llegaron los sastres los mandaron de vuelta a su país. Mariana, que venía de Austria, ella no intervino demasiado. Fue Aguado quien realmente proponía y creaba. En este sentido, me acuerdo mucho del retrato concreto de Isabel de Borbón que le hace Velázquez y me llamó mucho la atención cuando lo vi en vivo que los detalles de la falda incluyen las iniciales de la reina, I, B, en Sí, gris y dorado. ese es uno, probablemente es uno de los vestidos que nos vamos a encontrar más lujosos. Es cierto que este cuadro, creo recordar que este cuadro de Velázquez es póstumo, o sea que ya ella había, creo recordar que había fallecido, a lo mejor me estoy equivocando, pero ese vestido nos da prueba del lujo que alcanzaban estos vestidos, del grado de esplendor al que llegan y más en este caso que hablábamos antes de que la ropa dice lo que nosotros queremos que diga, pues ella tiene muy claro su origen, pero sobre todo su españolismo y ahí se ve muy bien en ese vestido. Pues me la acabas de dejar votando porque te iba a preguntar porque, claro, las infantas nacen en España, pero sus madres son extranjeras y ya me has dicho que ellas vienen con sus sastres y según llegan los van devolviendo. En ese caso, ellas de normal, aparte de Isabel de Borbón, Mariana de Austria, vestían a la española, creaban un híbrido, como es el caso de Isabel de Borbón, Bueno, contribuyeron ellas a incorporar cosas a la moda de aquí. es muy complicado porque aquí hablamos de la lealtad al marido. Entonces, Ujú, ellas llegan y ellas se ven obligadas a adaptarse. Quizá algunas no, algunas reinas como María Luisa de Orleans trajeron el estilo un poco más francés. María Luisa de Orleans es la mujer de Carlos II, la primera esposa de Carlos II, pero en general estas mujeres se tenían que adaptar, vistieran como vistieran en su país, tenían que adaptarse a la indumentaria nacional y quizás se puede entender muy bien con el caso contrario. Cuando María Teresa es la hija de Felipe IV, que será reina de Francia, cuando pasa la frontera, el famoso momento de la isla de los Faisanes, es ujú, muy curioso porque incluso hay un cuadro, hay un tapiz, donde se ve el contraste de la ujú, indumentaria de Luis XIV y Felipe IV y de sus mujeres. ujú. Conforme ella pasa la frontera, le quitan los guardainfantes
y la visten a la francesa. Y Ujú. ella, de hecho, llevaba un ajuar increíble que había diseñado Mateo Aguado para su majestad francesa que nunca utilizó. Ay, qué lástima. Así es, esto es una cuestión de, pues de eso, de lealtad absoluta al marido. Ellas dejan de ser francesas o italianas o austriacas conforme pasan la frontera. Tal vez en este sentido a mucha gente se esté acordando de la anécdota que le ocurrió a María Antonieta cuando ella llegaría ya en el siglo XVIII a Francia, que también la hicieron cambiarse de ropa y vestirse a la francesa. Y hasta le quitaron el perro, le dijeron que si quería un perro, que fuese un perro francés. Es Pobrecita. así. Eso se recoge muy bien en la película, que es una película, la película de María Antonieta de Sofía Coppola, recoge muy bien, quizás un poco fantasiosa en el retrato del personaje, pero la faceta de la indumentaria la recoge muy bien. Y es así, ella pasa la frontera y fuera vestido, fuera perro, y ponte la peluca y para adentro, ¿no? En el caso de la isla de los Faisanes, en ese caso, da igual que se esté firmando un pacto entre España y Francia. O sea, las normas son las normas. Las normas son las normas. La suegra de Mariana, de María Teresa, también, o sea, la madre de Luis XIV también era española. Era hermana de Felipe IV y ya ella no vestía a la española. Y entonces, aunque era un pacto, decíamos antes que los matrimonios son diplomacia, las mujeres son herramientas de la diplomacia, pero conforme pasan la frontera, se tienen que adaptar a donde llegan. En ese caso, ¿debería seguir siendo así el hecho de que la reina cuando llega a su lugar, bueno, claro, a día de hoy ya ha cambiado mucho las normas, ¿no? Pero la reina debería vestirse conforme al lugar que representa, es un poco lo que enlazamos un poco con lo que comentábamos antes, o está bien que sigan siendo fieles a sí mismas como persona, como individuo, en este caso. Pues es que yo pienso que la monarquía, claro, esto depende de hasta qué punto legitimamos la presencia de las monarquías, que es otro debate, ¿no? Es Pero, otro debate, sí. pero si una mujer, un ejemplo al azar, si una mujer griega Uh-huh. se casa con un rey español, Un ejemplo de azar. no es nada al azar, pues ella no puede estar, vale, que ella se case por el rito ortodoxo, como se casó Sofía, Sí. también por el católico, y vale que allí vaya vestida de un diseñador griego, claro, Uh-huh. porque se casó en Atenas. Pero Sí. una vez que llegas aquí, la reina Sofía la hemos visto vestida de flamenca, la hemos visto vestida de mantilla. Es eh, verdad. Cuando fue a ver al Papa, se vistió de mantilla negra, porque además es un privilegio de las reinas españolas. Uh-huh. Ella entiende muy bien esto, y, igual que lo entendió Victoria Eugenia de Battenberg, que hemos hablado antes de ella, y yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario que las reinas, como imagen del país, son las mujeres más importantes del país, por lo menos a nivel de iconicidad, tienen que ejercer de españolas o del país donde estén. Así como un poquito otro punto para los que nos oigáis desde otro país o que no conozcáis mucho sobre la monarquía española, la reina Sofía de la que estamos hablando es la anterior reina, bueno, es la reina madre ahora mismo, y es Mm. una mujer que procedía de la familia real griega y que se casa a mediados del siglo XX con el anterior rey español, que está ahora mismo, pues, que abdicó. Bien matizado, porque yo doy por hecho que, que todos los que nos oyen son españoles, y sé que no, que te escucha mucha gente de otros países. Bueno, yo por si acaso, perdóname si resulta un poco repipi, que no lo hago a mala. Fenomenal, Lo digo porque nos podamos ubicar todos en el tiempo porque estamos pasando de un siglo a otro. totalmente. Y además ahora te iba a volver a preguntar sobre Mateo Aguado, pero más Volvamos. sobre la figura un poco comparándola con... ¿Hay a día de hoy alguna figura equivalente a la que era hoy en la corona o a día de hoy ya todo va más por a demanda, digamos? No, esto cambia mucho. A ver, lo del sastre de cámara era algo muy común en todas las cortes, pero ya, por ejemplo, María Antonieta, en vez de un sastre de cámara, tiene una estilista que se Uh-huh. llamaba Rose Bertan, que es la que inventa a María Antonieta. Ella más el peluquero que tenía también María Antonieta son los que se la inventan. Y a partir de aquí, pues siempre va a haber, sí, por hablar de un personaje diferente, Josefina Bonaparte tiene también un sastre propio, un sastre de cámara, pero hay una reina que cambia esto. Y esta reina va a ser otra española, pero no reina de España. Bueno, una emperatriz, ¿no? Que es la emperatriz Eugenia. Eugenia de Montijo, granadina, además. Eugenia de Montijo, granadina, efectivamente, como yo, se casa con Napoleón III.
y ella tiene muy claro el poder de la imagen, clarísimo. Y entonces ella no tiene un sastre de cámara. Lo que hace es vestirse observando la corte, observando a otros personajes y se viste de un diseñador que es Charles Frederick Worth, que es considerado el primer diseñador de la historia por muchos motivos, ¿no? Entonces ella, y probablemente ella lanza a Worth a hacerlo, lo hace famoso. Ella viste de otras marcas, de hecho ella es la primera patrocinadora, digamos, la primera Royal que utiliza Louis Vuitton, que utiliza perfumes de Guerlain. O sea, ella entiende muy bien que hay que apoyar la industria y ya no vale yo tengo mi sastre. No, no, yo apoyo las marcas. Y entonces ella fue una auténtica influencer, copiada, aunque esto no se entiende así, es así, copiada por Elizabeth de Baviera, que es Sisi. Sí, Sisi, sí, pero sí. Sisi vestía de Worth, pero porque Eugenia de Montijo vestía de Worth. Isabel II en España, igual. Las Vanderbilt, que son las grandes fortunas, los Vanderbilt, los Astor de Estados Unidos, vestían así porque Eugenia de Montijo vestía así. Claro que hizo. Claro. Perdón, sí, sí. No, 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 que iba a comentar simplemente que, claro, aquí estamos hablando del siglo XIX ya, revolución industrial. Claro, entonces había que apoyar el sector, había que Ujú. apoyar a la industria. Ya Luis XIV esto lo entendió, pero de otra manera, con las fábricas reales y todo esto. Pero es Eugenia de Montijo quien cambia esto. Y bueno, por esto también, ella entiende muy bien que París es la capital de la moda y que hay que apoyar esa capitalidad, ¿no? Entonces lo hace muy bien y a partir de ahí las reinas, bueno, tendrán a veces diseñadores de confianza. Le pasa, por ejemplo, a la reina Isabel II de Inglaterra, que viste de Norman Hartnell habitualmente, que es un diseñador muy interesante. Le pasa a la reina Sofía, por ejemplo, con Valentino, lo cual es cuestionable, por otro lado, pero viste habitualmente de Valentino. Y ya, bueno, pues eso, hay reinas que confían en ciertos diseñadores, pero está externalizado. Ya es que estos diseñadores ya no son criados. Esa En es la ese caso, diferencia. ¿cómo funcionaba el proceso de que estos diseñadores antiguos, como Mateo Aguado, que, como dices, eran criados, ya no eran gente externa como lo son ahora, qué recorrido, qué cursus honorum tienen que cruzar para llegar a ser lo que eran en el Pues siglo mirad, XIX? los oficios reales eran hereditarios. O Ujú, sea, por regla general, el bordador vamos, el ejemplo del bordador. Pues el bordador de la reina, cuando moría, le dejaba su oficio a su hijo, que ya había estudiado, que ya había aprendido con él el oficio de ujú. bordador, con lo cual eran oficios, pues pues eso, eran oficios y no profesiones artísticas y eran, como decía, hereditarios. Pero no es el caso de Mateo Aguado porque Francisco Soria, que fue su maestro y era el sastre de cámara, no tuvo hijos. Ujú. Entonces, lo normal era heredar el cargo. Todos los cargos, pues, ya sea de alguacil, ya sea de cocinero, todos los cargos en el Alcázar, los cargos de los criados, se heredaban de padres a hijos. Pero no fue el caso de Mateo Aguado, sino que él era el ayudante de Francisco Soria y la reina, ahora sí, a la reina Isabel de Francia, lo eligió a él para que continuara. Es el de los pocos casos que la reina elige a quién sigue, porque tú llegabas y estaba el sastre que hubiera, ¿no? Y en este caso era hereditario. Bueno, en este caso, entonces puede ser comprensible hasta cierto punto que le pidiesen que se casara si la reina le había pedido concretamente. Podría Claro, ser sospechoso, claro, total. Sí, mira, pues esto podría ser algo curioso, ¿no? Al fin y al cabo era un hombre que iba a ver a la reina desnuda. sí, no, Entonces, no es para menos. es interesante. Estos cargos, además, estaban porque una cosa era la casa de la reina, otra cosa era la casa del rey, y está el sastre de la reina y el sastre del rey. Está totalmente separados estos oficios. Y bueno, Mateo Aguado no solo vestía a la reina, sino que vestía también a los niños, ya fuesen infantes o infantas, y vestía a los herederos, ¿no? A Baltasar Carlos y a Felipe Próspero, que los dos murieron, los vistió Mateo Aguado, y por lo tanto todos los retratos oficiales, los vestidos pasaban por Mateo Aguado. También Mateo Aguado hacía ropa para los compromisos de la reina. Era muy normal que las reinas regalaran ropa, Ujú. incluso su propia ropa a veces.
Y también vestían, por ejemplo, a santos. Era muy normal también, le voy a regalar a la Virgen de Atocha un vestido. Y entonces, o adaptamos un vestido mío. Esto también lo hacía Mateo Aguado. Pues es bastante curioso porque ahora que lo pienso, entonces también, del mismo modo que este hombre diseñaba los trajes, las ropas, también tendría un presupuesto asignado en función de lo que costasen los vestidos. ¿Se sabe cuánto costaba un vestido de estas características? Y lo más importante, comparado con los actuales, ¿se sabe si hay equivalencia? Pues mira, sí, porque además, al ser oficios, estos, al ser empleados de la corte, todo se recogía. Tenemos inventarios de todo, libros de cuentas de todo, y te podemos hacer una estimación y es muy sorprendente. En nada, un vestido medianamente lujoso de esta corte es infinitamente más costoso y complejo que un vestido actual de alta costura. Te explico, por lo del coste, ¿no? Sí. Primero los volúmenes, luego la obtención o la creación de estos tejidos, que era riquísima. Hablamos de vestidos confeccionados a veces con hilos de oro o de plata. A eso se le añade toda la ornamentación que incluso joyas que se cosen a los vestidos. Y la complejidad era tan grande que un vestido de esta envergadura tenía 5 docenas de ojales, o sea, 5 docenas de botones. O sea, ya eso es un disparate. ¿Cuánto costaba un vestido medio? O sea, un vestido de corte normal. Pues traído al siglo XXI, más o menos sabemos, calculamos, por estos libros de cuentas, que un vestido normal costaría entre 70.000 y 90.000 euros actuales. Un vestido normal. Para ir todo el paseo al Prado. Ea. Pero un vestido, sabemos precisamente, os te he contado antes que Mateo Aguado prepara unos vestidos para María Teresa para llevarse a París, a Versalles, ¿no? Y se tienen las cuentas. Entonces, se sabe que solo el bordado de estos vestidos fueron 16 vestidos. Pues solo el bordado costó 278.000 reales. ¿Y esto cómo se traduce a euros? Pues haciendo un cálculo del coste de la plata de aquella época y del coste de la vida de esa época y del coste de la vida ahora, estamos hablando de 3 o 4 millones de euros para 16 vestidos. Eso es un disparate. Cada vestido en torno a 250.000 euros. Ningún vestido de alta costura hoy en día vale esto. Oyentes, me creo que ahora mismo voy a perder el riñón, sinceramente, después de oír estas cifras. Y eran vestidos de un solo uso, que eso es lo peor. Un vestido de esta envergadura solo tenía un uso. Es que me estoy imaginando a este hombre, a Mateo Aguado, pidiendo presupuesto, o sea, se quiero temblar los de Hacienda, bueno, los de la Casa de la Moneda. De hecho, eran tan caros estos vestidos que se les controlaba mucho porque los sastres, recordemos que es la época de la picaresca española, y los sastres robaban mucho, no los de corte en general, y entonces se les perseguía mucho porque con esto de que los materiales eran muy costosos, robaban bastante. ¿Se sabe qué ocurría cuando la reina moría con estos vestidos? ¿Se reutilizaban o se deshacían de alguna manera? Porque con estos costes no me los imagino diciendo no para trapos. Pues verás, como te decía antes, ya no es cuando morían. Cuando era un vestido de representación, por ejemplo, un vestido para una coronación o un vestido para una recepción de un embajador, pues estos vestidos no podían volver a utilizarse. No se volvían porque pues son vestidos de representación. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que se desmontaban porque los tejidos eran tan valiosos que se desmontaban. Por un lado, quitamos las piedras preciosas, quitamos las joyas. Si tienen oro o plata, quemamos el tejido para recuperar el oro y la plata. Y si no, cogemos este tejido y lo usamos para un vestido de una dama de corte. Se le hace un vestido nuevo por ejemplo, a las meninas, que eran las damas que acompañaban a la infanta Margarita. Pues de un tejido original, de un vestido de la reina, se hace un vestido para estas mujeres o se donan los vestidos para imágenes religiosas. Hay muchas vírgenes que tienen vestidos que vemos ahora en la Semana Santa andaluza, que son originalmente vestidos de reinas, Al día de hoy, a la día ropa, de hoy. madre mía, nunca mejor dicho, la ropa actual a veces tiene tintes del pasado. Pues totalmente, totalmente igual. Y de hecho, cuando pues, hablaba de lo costosos que son estos vestidos, lo único que yo me atrevería a equiparar hoy en día
en el nivel de fastuosidad y de coste de indumentaria actual serían las vírgenes de la Semana Santa andaluza que visten, es que llevan ropa de estas reinas directamente. Por darles algún ejemplo para que ellos puedan buscar y apreciar un poco a qué nos referimos, ¿hay alguna virgen en concreto que sea especialmente llamativa? Porque hay Bueno, muchísimas. hay muchísimas y hay muchos ejemplos, sobre todo las vírgenes sevillanas, hay muchas, pero yo pondría el foco en la Virgen de Atocha. Porque la Virgen de Atocha, los Borbones le tenían, sobre todo, eran muy devotos de la Virgen de Atocha. Entonces hay muchos vestidos de la Virgen de Atocha que son transformaciones y muchas joyas. De hecho, en el Museo de las Colecciones, la Galería de las Colecciones Reales, hay joyas de la Virgen de Atocha hechas con joyas de Isabel II. Oh, mira. Pero la Virgen de Atocha ya aquí nos ubicamos en Madrid. En No, Madrid, no en Andalucía. perdona. No, no, simplemente es por marcar el detallito, por si acaso, que ya los estoy viendo en comentarios diciendo la Virgen de Atocha no es de Andalucía. No, no, claro, claro, sí, sí, me he ido a Madrid porque es más directo con los reyes, con las monarquías, con la monarquía de los Borbones, ¿no? Sí, a ver, ellos la tienen al lado. Mm, así es. A fin de cuentas la tienen al lado. Y aparte del tejido que se utiliza, que a veces se reutiliza y por tanto a veces lo podemos ver a día de hoy, ¿tú dirías que la moda actual tiene retales, como quien dice, del pasado? Así es. Absol- absolutamente. La moda es constante. Yo digo mucho en mis podcasts y en mis cosas que todo lo que vestimos ahora lo ha vestido alguien antes, porque los diseñadores miran al pasado constantemente. De hecho, en España en concreto tenemos muchos diseñadores que retoman la historia, el pasado, algunos con niveles que llegan a niveles internacionales, como es el caso de Mariano Fortuny, que también es de Granada, que es un diseñador que miraba la indumentaria griega y romana y los estofados del Renacimiento, los tejidos del Renacimiento, y los reinterpreta en el siglo XX, llegando a unas cotas de éxito altísimas. Él trabajaba en Venecia y es uno de los grandes referentes. También Paco Rabanne lo que miraba eran las armaduras, también es español. Y por supuesto Cristóbal Valenciaga. Cristóbal Valenciaga adoraba la indumentaria tradicional española, tanto la regional, tanto los trajes populares, como los trajes de las reinas, de las santas. Se inspiraba mucho en la pintura, y de hecho se inspiraba mucho en Velázquez. Entonces, si Valenciaga se inspiraba en Velázquez, se puede decir que Valenciaga se inspiraba en Aguado. Claro, de hecho existe un vestido que se llama Infanta, un vestido de los años 30 que podéis ver si hay una serie muy interesante en Disney Plus que es sobre Balenciaga y se ve este vestido y está inspirado directamente en Mateo Aguado. También lo hizo Paul Poiret, lo hicieron muchos diseñadores, porque además en los 30 hubo una tendencia a lo español que tiene un motivo histórico muy curioso relacionado con Velázquez. Y es que en 1939, los cuadros del Museo del Prado, esta es una anécdota muy, muy conocida, ¿no? Los cuadros del Museo del Prado salen del Prado y pues para prevenir, para protegerlo, ¿no? De hecho, hubo una exposición muy, muy bonita que se llamaba Arte Protegido que iba sobre esto. Los cuadros van... Bien. No, que estábamos en la guerra en ese momento aquí en España. Claro, exactamente. En La plena guerra guerra, civil. en plena guerra civil, los cuadros van hasta Ginebra. Y en Ginebra se exponen. O sea, aprovechando que estaban allí, pues se hace una exposición que fue el evento expositivo más importante de esos años. Pues imagínate, los Goyas, los Velázquez, los Rubens, los Tizianos, fuera de España. Entonces, se puso de moda en toda Europa, todo el mundo vio a Mariana de Austria, todo el mundo vio a Margarita, cosas como España había estado muy aislada, cosas del Prado que casi nunca se habían visto fuera, empezaron a ser vistas y se puso de moda lo español. Y Cristóbal Valenciaga, que ya estaba en París, aprovechó esto y hizo su vestido de infanta y otras muchas cosas de inspiración velazqueña. Es curioso además porque era un país, España en ese momento, que no solo había estado aislado, sino que, pues, me dices que esto fue en el 39, pues llevábamos desde 1936 en una guerra civil. Tal vez eso también podía atraer a la gente, el hecho de son los cuadros rescatados de la guerra. Totalmente, es una historia bonita, la historia de estos cuadros, y bueno, fue una apertura
porque al fin y al cabo España estaba muy fuera de los circuitos Ujú, turísticos de los grandes museos, aunque el Prado tiene una colección quizá de las más importantes del mundo. ujú. Pero, bueno, sin duda, la más importante del mundo. Pero estas obras no se habían visto fuera nunca, y menos después de toda la guerra en la que estaba España y a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Claro, es verdad. Entonces, mirar de repente hacia el pasado, hacia épocas gloriosas, tenía un toque nostálgico que hizo que lo español se pusiese muy, muy de moda y que Valenciaga lo explotara muy bien. Entiendo que también si los franceses ven de repente a Isabel de Borbón, los alemanes a lo mejor ven a Mariana de Austria, también en cierta manera es como, podría haber sido como al final españolas, pero también eran nuestras, también eran Totalmente. españolas. Efectivamente, esto es lo que hablamos de la política, la geopolítica del matrimonio, ¿no? Pues Maravilloso. efectivamente estas mujeres, pues eran mujeres de esos países y bueno, despertó en una época muy convulsa, despertó muchos espíritus y mucha nostalgia patria. Ellos podían tener a lo mejor intuir que se venía una guerra y era como vamos a acordarnos de tiempos mejores. Totalmente. Esto es, se suele hablar de nostalgia o de romanticismo, entendido como volver al pasado. Los ingleses, justo antes de la guerra, vuelven a la época de la reina Victoria, los franceses se inspiran mucho en Luis XIV, los españoles en la época de Carlos IV, porque al ver la guerra venir, pues miramos hacia nuestro pasado y hacia nuestras glorias, ¿no? Entonces hay ese sentimiento de nostalgia, de melancolía, de épocas gloriosas. Y me ha llamado concretamente la atención esta anécdota porque yo, claro, yo soy de Valencia y siempre se ha dicho que muchos cuadros del Prado se escondieron en Valencia, pero Sí, dedujo que no todos. sí, pasaron, o sea, porque además salieron de España por Valencia y algunos se quedaron allí. O sea, no todo, imagínate todo el Prado rumbo a Ginebra, ¿no? Pues algunos se almacenaron en Valencia, efectivamente. La mitad de España se habría llevado las manos a la cabeza si todo el Prado se hubiese ido. Totalmente, totalmente. Es una historia curiosísima y muy bonita de la intrahistoria de nuestro arte, ¿no? ¿Se sabe si también hay algún diseñador que no fuese pues Fortuny, Valenciaga, los españoles, que se inspirase también en la España del siglo de oro? Pues sí, tenemos en todas las épocas. Hay muchos diseñadores que brillan por la espectacularidad, como por ejemplo Christian Dior o Pierre Balmain, que se inspiraron mucho en lo español. Y si nos venimos más cerca, pues tendríamos a John Galliano, a Christian Lacroix, que también se inspiran en lo español y en el siglo de oro en algún momento. Christian Lacroix ama España y tira mucho de la historia española. Y más cerca todavía, pues es que hace 4 o 5 años hubo una tendencia general a la española otra vez y hay diseñadores como Giambattista Valli o Stefan Roland. De hecho, Stefan Roland hizo una colección inspirada en las meninas. O sea que vuelve constantemente. Parece que de alguna manera siempre es más famoso hablar, no, la moda de París o la moda de Milán. En este sentido parece que los españoles somos como más discretos o que la moda española es más discreta. Bueno, la industria española es distinta. Al final los españoles, la moda española, probablemente los referentes españoles se quedan muy en lo regional, se quedan muy en la flamenca, en el torero, y los últimos grandes, como decíamos antes, los últimos grandes referentes de moda genuina española son estos cuadros de Velázquez. Luego ya lo español es muy ecléctico. Entonces nuestra industria de la moda está más en Inditex, Sí, nuestro éxito internacional, que en la alta costura o en este tipo de modas. somos un sector muy diferente entre países. La moda española es muy distinta, sí. Es un sector muy diferente. Pues para ir cerrando, porque ya se va cumpliendo una hora y demás, y bueno, todos tenemos cosas que hacer, los oyentes también, me gustaría hacerte una pregunta más personal de tu opinión personal. Sí. Eh, ¿De qué podemos reflexionar con todo esto? Es decir, ¿qué nos enseñan todas estas anécdotas? Hemos hablado de Mateo Aguado en el siglo XVII, hemos hablado de la reina Isabel de Borbón, una francesa que se viene a España en esa época, Mariana de Austria, también hemos comentado sobre Isabel la Católica en el siglo XV e incluso nos hemos ido a Eugenia de Montijo en el siglo XIX. Mm. Sí. ¿Qué nos enseñan todas estas mujeres y los sastres que trabajaban para ellas? Pues nos enseñan varias cosas. La primera, por donde hemos arrancado hoy, que es que la indumentaria es una forma de autoridad, de identidad, de lealtad. Y estas mujeres, estas de las que hemos hablado,
Ujú. entendieron muy bien el poder de la imagen. Y la ropa es imagen, ¿no? La imagen personal. Incluso un término muy del siglo XXI es marca personal. Sí, Pues estas mujeres tenían marca personal, todas. Y esto habla mucho del poder de la imagen, que hoy en día es más referente que nunca. Ellas son las auténticas primeras influencers de la historia, desde Cleopatra hasta Eugenia de Montijo, son auténticas influencers. Y esto también nos sirve, pues, para entender que la indumentaria es probablemente el primer nivel de la comunicación. Lo primero que pensamos de alguien es cómo va vestido. Entonces, estos retratos son esenciales para entender la historia y son esenciales para entender la propia esencia del hombre. también en cierta manera aprendes de economía, porque cómo cambia el tejido, cómo cambia su coste, cómo cambia la clase social, lo que decíamos. Totalmente, hay un libro que voy a aprovechar para recomendar que se llama Adelante. El tejido de la civilización, de la editorial Siruela, no recuerdo el nombre de la autora, pero este libro habla de esto, cómo la economía mundial se ve condicionada por los tejidos, desde la seda, el espionaje de los bizantinos a los chinos, de los terciopelos, las sedas españolas, las sedas venecianas. Como el vestir es tan inherente al ser humano y tan primario, en realidad, como decíamos al principio, pues la industria del tejido ha condicionado siempre el mundo y la geopolítica. Pues esta referencia se la voy a poner a ellos en la descripción del libro por si lo quieren buscar. Entiendo que lo pueden encargar un poco por todas partes si les llama la Sí, atención. es fácil de encontrar. Perfecto, en ese caso. De hecho, creo que lo he visto yo en librerías. Es Es posible que lo he visto. es un libro, además es que es muy bonito, la edición es muy bonita y se ha vendido mucho y es muy interesante porque en realidad habla de economía, no habla de moda. Sí, de verdad. Yo aprovechando un poquito también voy a recomendar un libro que al hilo de la ruta de la seda, que me lío ya con las palabras, me llama mucho la atención, pero es más de historia mundial general desde el punto de vista de la región de Asia donde nace la ruta de la seda. Es un libro de Peter Frankopan que se llama Las nuevas rutas de la seda, una historia mundial. No sé si Ujú. estoy diciendo bien el título, así que os lo pondré en la descripción a todos, por si lo queréis buscar. Es más geopolítico, pero también habla de cómo las rutas de la seda han ido cambiando a lo largo del tiempo. Qué bonito, qué interesante. Así que bueno, te dejo el turno, te dejo la palabra, Carlos, si quieres despedirte de alguna manera o si quieres saludar a los oyentes, los de España, los de América Latina, los de Europa, lo que tú quieras. Vale, bueno, pues nada, agradecerte, Marta, esta invitación. Llevo un tiempo retirado de las redes sociales por motivos de salud y esto es mi primer contacto, mi vuelta, digamos, a los ruedos de la comunicación. Y nada, agradecer tu labor, aprendo muchísimo de tu podcast. Decir que que voy a lanzar mi podcast dentro de un par de semanas que se va a llamar como mis demás redes, Historia de la Moda, y en el que estoy seguro de que volveremos a hablar. En cuanto tú me digas, yo todo esto lo pongo también en las redes para, bueno, para ir sonando, aunque en esto tú eres el maestro. Bueno, está bien que compartamos y que intercambiemos, me parece genial. Bueno, yo soy la novatilla, así que por mi parte encantada también, agradecerte mucho que hayas venido. No suelo hacer muchas colaboraciones, pero cuando me dijiste tu especialidad yo dije, lo tengo que traer, o sea, lo tengo que traer. Genial, pues encantado. De la moda se aprende mucho siempre y sin embargo es un mundo que parece que está más ubicado en la cultura pop que en la historia general. Y es un error, porque la moda desde el principio del hombre, la moda es esencial para comunicarnos. Totalmente. Al final, después de todo Mm. lo que hemos hablado, ¿qué duda les puede quedar a los oyentes? Así es. Pues muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a todos los demás también que nos estáis escuchando siempre. Me despido de aquí, Carlos. Un auténtico placer. Yo espero de verdad que volvamos a coincidir. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, a vosotros deciros que como siempre estamos en Instagram como @elmundodelaki. No preguntéis el porqué de ese nombre. Y bueno, nos veremos la semana que viene con otro programa aquí en Relatos de la Historia. Os recuerdo que ahora somos independientes porque ya no estamos en tu Radio Valencia. Así que ahora sí, hasta luego. Hasta luego, Carlos. Chao. Chao.